Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo dijimos antes de ir a la pausa, hoy en Entrevista Venevisión nos acompaña Esther Chiaro. Ella es integrante de la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y aprovecho para felicitarte a ti y a todo el equipo periodístico de Venevisión. Bueno, vamos a aprovechar entonces también para comenzar esta entrevista por allí. Hace 2 días fue el Día Nacional del Periodista acá en Venezuela. Usted es periodista, también formó parte del jurado encargado de decidir los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. ¿Cómo se está ejerciendo actualmente el periodismo en Venezuela, país donde hay emisoras de radio que han sido cerradas, periódicos que salen de circulación según afirman sus propietarios o sus directivos por problemas para obtener el papel impreso y cuando también hay problemas para acceder a ciertos portales digitales? Bueno, fíjate, creo que el periodismo tiene muchos retos en Venezuela y los retos que tú mencionas no son retos de los periodistas, sino de los empresarios de la comunicación, porque no le corresponde a los periodistas decidir cómo se va a invertir el capital para resolver problemas de papel. Por ejemplo, el tema del papel es un tema que hay que verlo con un poco más de amplitud. Y en un país que está en crisis debe el gobierno invertir las divisas que se necesitan para otras cosas en papel periódico, cuando la tendencia en el mundo es a que los medios migren hacia lo digital. Yo creo que ahí hay ciertamente una oportunidad de negocios. ¿Le corresponde a los periodistas eso? En el caso de los que son dueños de medios o que han decidido emprender portales digitales, que hay varios ejemplos en este momento en el país, creo que es una oportunidad de negocios, pero el decir que la libertad de expresión o el ejercicio del periodismo está mediado porque no hay papel o porque a algunos medios radioeléctricos no se les renovaron la concesión, es para mí una falacia, ¿no? Ahora, no deja de tener retos importantes, dificultades y desafíos el periodismo hoy en Venezuela, un periodismo que tiene que renovarse, que tiene que desprenderse también un poco de la polarización. Yo creo que es justo y honesto además. Es decir, que bueno, los periodistas, como todos ciudadanos, tenemos derecho a tener nuestras preferencias políticas, nuestras posiciones, nuestras posturas, nuestras creencias, pero somos personas, somos ciudadanos. Ahora, eso no debería permear nuestro trabajo al punto de convertirlo en panfletos o en propaganda. Creo que ahí tenemos un reto todos los periodistas y las periodistas de este país. Y desde el otro lado, desde el lado de quienes se benefician del trabajo del periodista, del lado del acceso a la información del usuario, ¿cómo condiciona el derecho a la información el hecho de que, por ejemplo, CanTV es el principal proveedor de Internet y está en manos del Estado? Y hay algunos portales a los que uno quiere acceder y es imposible hacerlo, o legislaciones, ya que usted constituyente, como por ejemplo la ley contra el odio, que coloca en una posición delicada a las personas que quieren emitir algún juicio, alguna opinión, quizás sin saber que eso pudiera ser considerado una transgresión. No, yo creo que la ley contra el odio es muy clara. De hecho, creo que justamente contigo estuvimos aquí debatiendo cuando se estaba haciendo la propuesta, el debate, y allí no hay cabida a las censuras. Ahí lo que hay cabida sí es al respeto, un respeto que debe privar. Eso es un debate bien amplio, o sea, hasta dónde llega la libertad de expresión yo creo que ahí cabe la máxima de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Tú puedes tener opiniones distintas, incluso puedes opinar negativamente, hacer juicios de valor negativo sobre la acción del gobierno, sobre las posturas políticas de algunos actores, sobre un acontecimiento. De allí a las expresiones de odio que claramente expresa, por ejemplo, la ley contra el odio o los límites que la misma Constitución, que es nuestro pacto, nuestro contrato social con el cual nos desenvolvemos, hay límites claros que tienen que ver con la integridad del país, la defensa de la soberanía, el derecho además al honor, a la reputación de las personas, además la promoción de valores. En ese sentido, yo creo que no podemos hablar ni de censura ni de restricciones. Lo que vale es unas normas que además son consensuadas en la sociedad y de la cual somos parte los periodistas. Si en otros países las legislaciones son distintas,
pues mira, eso es en otros países. En Venezuela este es el marco en el cual debemos desenvolvernos, pues. Usted, hablando sobre economía, ha afirmado que de la guerra económica se sale con un nuevo modelo productivo. Así ¿Qué es. o cuánto falta para ganar esa guerra económica? La guerra económica creo que es una batalla que se viene librando de la Revolución Bolivariana desde que Chávez llegó al poder en 1998. Y podemos poner cientos, miles de ejemplos de lo que ha pasado en ese transcurso del tiempo. En este momento yo creo que es clave apostar a la producción y es clave justamente apuntalar las nuevas formas de producción que ha venido construyendo la Revolución Bolivariana. Las empresas del Estado, que creo que deben entrar en una profunda revisión, el mismo presidente de la República lo ha dicho, y que debe ser, yo saludo por ejemplo a la iniciativa que ayer veíamos en la vicepresidencia ejecutiva, de sentar en la misma mesa a los ministros del área de servicios con gobernadores, con alcaldes, con los funcionarios que tienen que ver con el funcionamiento real, porque es allí donde se resuelven los problemas concretos. Usted tiene un problema en una estación de bombeo porque el servicio eléctrico no llega, porque se robaron unos cables, porque no hay acceso, porque las cuadrillas de obreros de la hidrológica no tienen vehículo para llegar regularmente al sitio. Eso se resuelve allí, con el alcalde, con el gobernador, con el ministro sentados, viendo los problemas concretos y resolviendo los problemas concretos, aunando esfuerzos. De esa misma manera deben resolverse el tema productivo, pero con actores que realmente quieran dialogar, porque vimos hace unos días cuando se anunció las mesas de trabajo que están efectuándose desde el pasado miércoles para los precios acordados, que actores económicos de entrada dijeron que no solamente no se iban a sentar, sino que eso iba a ser un fracaso, lo que te dice que ahí no hay voluntad de diálogo. ¿Te vas a sentar con el que no quiere hablar? Yo creo que no. Yo creo que hay que sentarse con los que sí están hablando, con los que están demostrando que pueden producir, con cientos, miles de empresas comunales que, por ejemplo, en el caso de la harina de maíz, se han ido multiplicando en el país y que están requiriendo un esfuerzo adicional, un apoyo adicional, un impulso para que garanticen la distribución de harina de maíz, por ejemplo. Y así podríamos poner el ejemplo del pan. Hace unos días hubo un incidente con una panadería en Caracas que fue objeto de una medida de la SUNDE y con una maniobra judicial que yo le pediría al TCJ que revisara la actuación de esa juez de la Corte Contencioso, la Segunda Corte Contencioso Administrativo de Caracas, que sin ser abogado hay poco sentido común en eso y mucho para pensar mal, como dice un dicho, piensa mal y acertarás, en esa sentencia que quiso desalojar a quienes han demostrado que se puede producir pan con los insumos que hay, con los precios que se tienen, en un precio mucho menor, garantizar la distribución a 8 consejos comunales del centro de Caracas y además vender a unos precios mucho más accesibles que el resto de las panaderías de la misma zona al público en general. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ahí hay una demostración justamente de qué es lo que hay que apoyar y con quién hay que sentarse a hablar, con los que realmente quieren producir, con los que son capaces de ser creativos en estas circunstancias para resolver los nudos que impiden producir y garantizar que lleguen los alimentos, los productos necesarios para la vida a la población. Pero mientras el gobierno nacional anuncia que se va a debatir acordar los precios de 50 rubros, que gremios como por ejemplo Fedecámaras y Consecomercio afirman que no va a dar resultado porque la solución no es controlar, sino estimular la producción para que haya libertad de oferta y de demanda, mientras se conversa que se le dice al venezolano común que recibe aumentos salariales pero que quizá no aumenta su poder de compra. Una persona quizá preferiría ganar menos pero que lo poco que gana le alcanzara para vivir dignamente. Por ejemplo, el Sendas de la Federación Venezolana de Maestros afirma que la canasta básica ya supera los 200 millones de bolívares, que hace falta un salario mínimo al día para poder vivir en Venezuela. Fíjate, en principio el tema de los controles es absurdo hablar de que se está controlando cuando te está llamando a que te sientes conmigo y nos pongamos de acuerdo. ¿Eso es control? Eso es acuerdo. Ahí hay justamente, creo que quienes no han entendido el cambio de seña del gobierno nacional en el sentido de los precios ha sido justamente estos sectores que acabas de mencionar, que nunca han querido acordarse, que han sido protagonistas y promotores de golpes de Estado, de sabotaje a la economía, a un modelo económico que tiene que quedar atrás.
el modelo económico en el cual el Estado financió siempre la actividad privada, desde los insumos, la tecnología, las materias primas, tiene que quedar atrás. Un sector que quiere de verdad ser productivo debe garantizar su propia autonomía, aunque el Estado deba garantizarle unas condiciones para eso. Por eso creo e insisto en que hay que apostar, y yo en mi llamado a la vicepresidencia ejecutiva y desde la constituyente como vocera, además de los trabajadores y trabajadoras que a lo largo y ancho de este país han tomado grandes iniciativas, de consejos comunales que han tomado también grandes iniciativas productivas, es que se apueste por los que sí han querido liberarse de la necesidad de depender siempre del apoyo del Estado, que no quieren convertirse en parásitos del Estado, sino que quieren el impulso necesario para avanzar en ese modelo productivo que garantice la producción, que garantice esos precios, que garantice que nuestro salario sea realmente, tenga poder adquisitivo. Yo creo que la apuesta debe ir por allí y no la apuesta debe ir por sentarse con los que no quieren hablar y que han demostrado durante todos estos años que pretenden obligar al pueblo venezolano a volver a un modelo que hemos votado para que dejarlo atrás. Nos queda apenas un minuto, usted es una mujer de radio, va a saber administrarlo. El gobierno también anuncia un plan para llenar nuevamente los anaqueles y se habla de importar materia prima. ¿Por qué utilizar divisa en importar y no fomentar la materia prima venezolana? Yo creo que se está fomentando la materia prima venezolana. Hay rubros en los que hay que revisar ciertamente algunas políticas, el mismo presidente ha sido bien crítico con ese tema, pero ciertamente hay necesidad de importar algunas cosas en este momento. Ahora, es preferible importar materia prima que permita reactivar producciones industriales en el país que importar productos terminados. Creo que ahí es claro que es obvio que es preferible eso porque permite activar un aparato productivo en el país. Ahora, eso también hay que trascenderlo. Y por eso insisto en el tema. Gente como la Comuna del Maizal, que quiero hacer mención porque además ha sido noticia por varios momentos en las cuales en muchas ocasiones incluso no solo es que no han recibido apoyo, sino que han sido atacados por algunas instituciones gubernamentales, pero que han demostrado capacidad de organizarse en comunas para la producción, incluso para ampliar y diversificar los productos que tienen. Creo que deben ser apoyadas esas iniciativas más que, insisto, aquellos que durante estos 18 años no solamente han saboteado la producción, no solamente han querido obligar al pueblo venezolano a mover un modelo que queremos dejar atrás, sino que además en este momento han dictado el fracaso de las mesas de acuerdo porque no se quieren acordar. Muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ustedes. Despedimos así a Esther Chiaro. Ella es integrante de la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional Constituyente. Al regreso aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión tenemos información de deportes con Gregorio Rojas, así que quédense allí.